La gran mayoría de los agricultores no accede al crédito, a los insumos modernos, a la maquinaria y a los servicios agrícolas de apoyo. Es muy difícil en las actuales circunstancias de crisis de los países proporcionar a todos los agricultores todos los factores modernos de producción. Frente a esa realidad, es necesario buscar formas de desarrollo agrícola y rural basadas en la capacidad de la propia familia rural y de los recursos existentes en el medio rural, disminuyendo hasta donde sea posible su dependencia de los aportes de recursos, decisiones y acciones externas que difícilmente llegarán a todos en la medida de sus necesidades. Alta tecnología e insumos modernos no son necesariamente la solución para el aumento de la producción y de la productividad de la agricultura en América Latina y en el Caribe. Eso es tan verdadero que en Brasil, de 1964 a 1979, la productividad de las 15 principales culturas creció 16,8%, mientras en el mismo periodo el consumo de insumos modernos creció Se ha demostrado que en el cultivo del trigo, la mayoría de las prácticas, 66%, que deciden su rendimiento final, no requieren mayores gastos de dinero. Es solo cuestión de saber cómo hacerlo y cuál es el momento oportuno de hacerlo. Sembrar a tiempo y a la profundidad y distancia más recomendables. Hacer rotación de cultivos. Incorporar abonos orgánicos producidos en la finca, por ejemplo, puede ser más fundamental que aplicar insumos caros y de difícil obtención. Otro ejemplo está en Argentina. En la región de la Pampa Húmeda, entre 1956 y 1970, el número de tractores aumentó en 300%, mientras la agropecuaria en el mismo periodo creció apenas 5%. La necesidad estimuló la imaginación de los técnicos y de los pequeños agricultores. Entonces surgieron máquinas simples e ingeniosas. Son equipos adaptados a cada realidad, a cada pueblo. Los resultados pueden ser excelentes. Las adaptaciones facilitaron la preparación del suelo, la plantación, la cosecha y la comercialización. En Colombia, equipos diseñados por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para el cultivo de papas en laderas, han reducido el tiempo de preparación del suelo entre 17 y 26%, aumentando la producción entre 3 y 17%, y disminuyendo los costos de mecanización entre 16 y 30% con respecto al convencional. En América Latina y el Caribe, el 70% de los agricultores no acceden o no tienen acceso al crédito, a los fertilizantes químicos, a los pesticidas y a las maquinarias agrícolas. Pese a esto, la mayoría de los programas y proyectos de desarrollo rural ejecutados en estas regiones se basan exactamente en estos factores modernos, que son escasos y por eso mismo inaccesibles a los pequeños y medios productores rurales. En proyectos desarrollados en el nordeste de Brasil, en la actualidad, solo el 50% de los 20.000 pozos perforados están en funcionamiento, desperdiciándose recursos financieros e hídricos. Por razones burocráticas, se hace más fácil perforar un nuevo pozo en vez de buscar un uso racional para las obras ya existentes. Este es un ejemplo, quizás dramático, de que a pesar del enorme gasto realizado, no se han obtenido resultados muy alentadores. Es posible dar soluciones más sencillas y de bajo costo para problemas relacionados con el agua, usando conocimientos tecnológicos que están disponibles, esperando solo ser transferidos a los usuarios. En Cuba, por ejemplo, se ha verificado que la suspensión del riego del arroz en el 50% de la floración ha permitido el ahorro de 13 millones de metros cúbicos de agua anuales, sin disminuir los rendimientos. Se ahorraron 2.000 hombres días, quedando libre ese potencial de trabajo para que sea aprovechado en otras faenas. El tractor, por ejemplo, muchas veces considerado indispensable para las tareas en la propiedad, puede ser fácilmente sustituido. En primer lugar, es necesario estimular el uso de la tracción animal en sus más variadas modalidades. Para arar, para plantar, para cosechar, para transportar, la mula y el caballo se han mostrado bastante eficientes en las propiedades de pequeño porte.
Otra alternativa es emplear toda la mano de obra familiar en aquellas tareas en que el tractor viene siendo usado. Además de reducir los costos de producción, este ejemplo ha contribuido para transmitir a las generaciones más jóvenes el amor a la tierra. Si la mano de obra familiar no es suficiente, los agricultores pueden reunirse y alquilar un tractor que servirá para todos. Solamente en último caso se debe recomendar la compra de un tractor individualmente. Es por esa razón que esta oficina regional de la FAO, tratando de buscar un modelo que sea realmente accesible a esa inmensa masa de aproximadamente 14 millones de unidades campesinas de la región, está proponiendo una alternativa para el desarrollo rural basada en una acción más protagónica de la propia familia rural y basada en el pragmatismo, de tal forma que los agricultores puedan tecnificarse utilizando con más racionalidad los propios recursos que disponen en su medio. Y es también de la mayor importancia desarrollar los recursos humanos de cada país para capacitar cada vez más a la población rural para transformar sus recursos naturales en riquezas. Para alcanzar este objetivo, será preciso adecuar el currículum de las escuelas, de las universidades e instituciones de enseñanza a las características, peculiaridades y necesidades de cada país y de cada región. Yo hago jabón usando la grasa de cerdo, harina de maíz, soda y agua. El resultado es excelente, sale mucho más barato que comprar. La industria casera en el medio rural ya demostró su eficacia, no solo para mejorar la calidad de vida de cada familia, como también para aumentar el rendimiento de la propiedad, usando principalmente los excedentes de la producción. Es fácil, por lo tanto, extender este ejemplo a la comunidad, creando condiciones ideales para la sobrevivencia de esos mismos grupos. Fuentes, molinos, artesanías, microindustrias, entre muchos otros, son proyectos comunitarios que deben ser estimulados en los medios rurales más carentes. De otra parte, es necesario capacitarlos también para que ellos se organicen y de esa forma compren en conjunto sus insumos y vendan sus productos también en conjunto para reducir costos de producción y mejorar sus precios de venta. Con esa capacitación, creo que los agricultores podrán aumentar la producción y la productividad, sin depender de aquellos factores que son muchas veces eficaces, pero que en verdad no están disponibles. Algo tan elemental como cosechar de inmediato el producto maduro, corrientemente no se lleva a cabo. Y muchas veces el productor esgrime razones poco consistentes para dejar el producto en el terreno demasiados meses, sin darse cuenta de que al recolectarlo ya tiene menos cantidad y está infestado de insectos que lo seguirán destruyendo en las bodegas o haciendo caer su precio, si lo desean vender. El gasto en fertilizantes por parte de los agricultores es un ítem importante, pero no siempre aprovechado de la mejor manera, con lo que se desperdicia un insumo escaso e importado y se condiciona negativamente el rendimiento de los cultivos. Frecuentemente los agricultores usan dosis demasiado escasas, prácticamente tirando su dinero sin obtener respuestas. O si bien la cantidad es la conveniente, la localización o la época en relación al desarrollo del cultivo en la cual se aplica no es la más acertada. También en estos casos desperdician este insumo que tanto les ha costado conseguir. Generalmente los agricultores fertilizan a ojo, sin hacer previamente un análisis del suelo, medida que les presta una ayuda eficaz. Con un costo mínimo se puede saber cuánto nitrógeno, fósforo y otros elementos el suelo necesita, fertilizando así con la cantidad requerida, sin gastar de más, sobrefertilizando o fertilizando de menos, perdiendo así en rendimiento. No solo para la fertilización del suelo, como también en el control de las plagas, varias alternativas pueden ser empleadas por la mayoría de los pequeños productores rurales, eliminando o reduciendo de esta forma el uso de productos químicos, generalmente inaccesibles para la mayoría de ellos. La rotación de culturas, el abono verde con leguminosas, la elección de semillas, el aprovechamiento del estiércol y restos de culturas no solo reducen los costos de producción, como principalmente aumentan la productividad.
Con un gasto en semillas sanas, por ejemplo, los campesinos podrán aumentar en 20 a 30% sus rendimientos, ahorrando así toda clase de plaguicidas, obteniendo además alimentos más sanos. Con medidas tan sencillas como desinfectar la semilla o pagando un poco más al comprarla desinfectada, el agricultor evitará sorpresas muy desagradables. Solo con desinfectar la semilla de frijol contra enfermedades fungosas se aumentan los rendimientos hasta 50%. En Brasil, datos de la Embrapa han comprobado que la simple sustitución de semillas, que solo significan 5% del total de los costos de producción en promedio, brinda los siguientes aumentos de productividad por rubro: algodón, 49,7%, papa, 50,6%, maíz, 24,5%, trigo, 13,3%, frijol, 17,6%, soja, 17,6% y arroz 15,4%. En Chiapas, México, por ejemplo, el cambio de variedades de arroz, Sica 6 y Sica 4, ha posibilitado obtener rendimientos de hasta 4.000 kilogramos hectárea, lo que significa aumentar en 120% el rendimiento promedio de la antigua variedad usada. Las nuevas variedades de maní o cacahuete en Puebla, México, elevan el rendimiento de 1.200 a 4.000 kilogramos hectárea en relación a las semillas criollas de reducido potencial de producción. Romper el ciclo reproductivo de las malezas mediante la rotación de cultivos, la buena y oportuna preparación del suelo y el control de ellos en sus primeros estados de desarrollo, especialmente antes de semillar, son prácticas sencillas con poco o ningún costo adicional, ahorrarían mucho dinero en herbicidas y mano de obra, obteniendo una mayor y mejor cosecha. El desarrollo de la agricultura y de la pecuaria en América Latina y en el Caribe es posible aún en la actual situación de endeudamiento de los países, aún con la actual situación de crisis. Donde no existe crédito para la compra de equipos e insumos modernos, la receta más eficaz es capacitar a los productores rurales transmitiéndoles confianza. Es para que ellos se convenzan de que pueden hacer las cosas mejor de lo que están haciendo actualmente, que ellos mismos pueden solucionar gran parte de sus problemas, que en el medio rural existen los recursos mínimos para aumentar la producción, el ingreso y las condiciones de vida. Para ello es necesario capacitarlos para que se tecnifiquen, utilizando los recursos disponibles en vez de esperar por los de afuera, y se organicen para facilitar al Estado la mayoría de sus servicios agrícolas de apoyo. La realidad es esta. En América Latina y en el Caribe hay 13,5 millones de familias de pequeños agricultores que están enfrentando una creciente situación de hambre y su desarrollo, que exige una solución urgente. La agricultura no puede detenerse. Es necesario producir cada